más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo alimentar mi espíritu? Y leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo alimentar mi espíritu? Un versículo que nos muestra la tentación a Jesús, cómo Satanás tienta a Jesús en el desierto después de pasar 40 días y 40 noches sin haber probado alimento. Dice que después de haber ayunado, en el versículo 2, tuvo hambre. Este ayuno aquí me está mostrando que es un ayuno de alimentos. No me está hablando que fue un ayuno de otra cosa. Ayunar es lo contrario a desayunar. Desayunamos es con huevos, con un caldo, con un café. Esta es la palabra desayunar, porque yo sé que se interpreta ahora ayunar con otro tipo de cosas. Pero realmente la Biblia nos dice que ayunamos. La forma de ayunar es absteniéndonos de alimento, lo contrario a desayunar. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor y Salvador, aquí ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y dice que vino a él el tentador y le dijo que si realmente era hijo de Dios, le dijera a esas piedras que se convirtieran en el pan. Lo tienta con una necesidad básica de todos, y es el alimento. El pan es una representación de nuestro sustento diario, de la vida, de las necesidades básicas de este mundo. Y vemos como algunas veces hemos escuchado que la Biblia es el alimento para nosotros. Sin embargo, pienso que muchas veces algunos de nosotros podemos vivir la experiencia de sentirnos hambrientos o espiritualmente secos o sedientos. Muchas veces hay vacíos en la vida de nosotros como hijos de Dios, y esto es lo que muestra que hay hambre, necesidad de algo que nos llene. Cuando hablo de la parte espiritual, de cómo alimentar mi espíritu, estoy hablando, el espíritu no se alimenta con huevos ni con café. El espíritu se alimenta solamente con la palabra de Dios. Y el espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior, sobre todo nuestra alma, es la que a través de las emociones y el intelecto trae muchos vacíos, muchas necesidades. Y esto es lo que produce hambre. Lo único que tiene el poder para saciarlo es la palabra de Dios. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, es bueno, es importante, y lo más probable es que aprendemos de la palabra de Dios, obtenemos consejo de la palabra de Dios, recibimos inspiración, revelación de la palabra de Dios. Sin embargo, a veces algunos podemos sentir o pueden sentir que no están satisfechos completamente, porque a pesar de un estudio, aún nos podemos sentir hambrientos interiormente y nos seguimos sintiendo débiles en nuestra vida cristiana. Quizás no solamente nos sintamos débiles espiritualmente, sino también emocionalmente, y eso aplica físicamente, que a veces nuestras fuerzas se vayan cuando nuestro ánimo no está completamente fortalecido. Sabemos que un libro cualquiera se lee
Y si cierto libro, X libro, por no nombrar alguno, nos lo mandan a leer para una clase, lo leemos, lo estudiamos e incluso tenemos que memorizar algunas partes por si nos hacen algunas preguntas. Inclusive miramos hasta las biografías de las personas, muchas cosas en un libro diferente al que no sea la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos hacer esto con la palabra de Dios? Entender que la palabra de Dios es o son 66 libros recopilados en uno que leemos para ser inspirados, para ser enseñados, reargudidos, corregidos e instruidos en justicia. Un libro que nos enseña sobre Dios, nos enseña sobre la fe. Un libro único, el libro más vendido del mundo. Es un libro que nos puede llenar y alimentar como ningún otro libro lo puede hacer. La importancia de como hijos de Dios leer, escuchar la palabra de Dios nos ayuda bastante, porque esto no es una obra literaria, no es un libro o un texto de ayuda autopersonal. La palabra de Dios fue dada a nosotros de manera escrita con el propósito de que aprendamos más a conocer de Él, no solamente para aprender doctrina, para aprender ética y procedimientos o inspiración. Su propósito principal es que seamos alimentados de su palabra. Nuestras vidas abarcan muchos asuntos, pero el asunto principal que nosotros necesitamos para sobrevivir físicamente es el alimento. Valga la redundancia, alimento físico. Cuando no comemos en mucho tiempo nos damos cuenta claramente que cualquier cosa nos puede pasar, nos enfermamos, nos angustiamos, nos airamos cuando no hay hambre. Y cuando nos alimentamos es que esa parte física es satisfecha, somos nutridos, pero sin alimentarnos sencillamente hasta morimos. De la misma manera es que tenemos que entender que el asunto principal para los creyentes en la parte espiritual, entendiendo que necesitamos estar saludables y crecer en la vida, es comer el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Dios nos dio la provisión de su palabra para que sea nuestro alimento principal, espiritual, de modo que aún más que estudiarlo, aprendamos a comerlo. Nada es más importante para nuestra vida cristiana que ser nutridos con la palabra de Dios. La importancia de poder pertenecer a una casa de oración, la importancia de poder pertenecer a un estudio bíblico, la importancia de poder aprender a interpretar la palabra de Dios correctamente. Porque el conocimiento bíblico no muchas veces nos ayuda a saciar el hambre espiritual. Porque a veces podemos conocer teología, pero viene la preocupación, viene la angustia, viene la depresión, viene la tristeza, viene cantidad de cosas que vienen por este mundo caído donde estamos. Pero cuando más que tener el conocimiento bíblico de la palabra, cuando comenzamos a comer la palabra de Dios, a entender que es parte necesaria de nuestra vida, que si no lo hacemos, nos desgastamos y vamos decayendo, allí es cuando pasa de ser algo de conocimiento para nuestra mente y pasa a nuestro espíritu, entendiendo que es un alimento principal. Ahora, ¿cómo podemos ver rápidamente que la palabra realmente es alimento? Y me dice, pero comer, no entiendo. Bueno, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Timoteo 4, 6 dice que nos nutramos con la palabra de la fe.
Las palabras leche y nutrido en estos versículos son muy importantes y nos hablan acerca de cómo podemos permanecer vivos a través de un alimento, y nos está hablando que es la palabra de Dios. Por medio de los testimonios de personas que vemos dentro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Él dijo: yo las comí. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Juan también habló en Apocalipsis capítulo 10, dice que se comió las palabras de Dios. Por medio de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mismo Jesús nos da un relato que cuando fue tentado, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué significa comer? ¿Qué significa comer? Comer es ingerir algo en nuestro ser para satisfacer nuestra necesidad, para que nos nutra y para que nos dé energía. A eso es lo que hablo cuando nos referimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Ingerir. Cuando medito en la palabra de Dios, la estoy ingiriendo. La estoy tomando y comiendo. Me satisface, me sacia, me nutre y me da energía. Porque me da fe, me fortalece, levanta mi ánimo y me hace seguir caminando y seguir adelante. Porque la palabra de Dios tiene un poder que produce en mi vida eso que nada puede producir. Entonces, ¿cómo alimentar mi espíritu? Solamente con la palabra de Dios, escucharla, leerla, estudiarla, vivirla. Y concluyo con este hermoso texto. En Juan 6:63 el Señor Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y vida, debido a que sus palabras son vida, nos pueden dar vida porque el alimento produce vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dada por Dios como alimento, para poder hacer que nuestra vida permanezca interiormente, esté satisfecha interiormente, se fortalezca y pueda estar preparada para todo lo que necesitamos afrontar en esta vida. Oremos. Padre de gloria, gracias por un día más. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque estamos aprendiendo, Dios, que tu palabra es importante. Tu palabra limpia nuestra vida. Pero tu palabra también alimenta nuestra vida, alimenta todo nuestro ser. Gracias por este ejemplo, Dios, de el físico, Señor, como el alimento nos da fuerzas, nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar, nos da inteligencia. Y podemos compararlo, y es lo mismo que hace tu palabra con nuestra vida. Hace lo mismo, Dios. Si estamos de pie espiritualmente, es por tu palabra. Y hoy oro, Padre, por cada uno de los que puedan estar débiles en la fe, Señor, puedan estar con angustia, Señor, con necesidad, con tristeza. Que esta palabra llegue a su corazón y todos juntos podamos entender, Dios, que lo único que puede hacer, puede levantarnos y puede hacer que nuestra vida cambie, darnos fuerzas, fortaleza, fe, ponernos en pie, avanzar, es tu palabra. Gracias por este hermoso tiempo, Padre. Te amamos y te bendecimos y dejamos este día, nuestras vidas y todo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida.
te voy a adorar por tu palabra.